Durante una audiencia ante 4 magistrados, el juez del Superior Tribunal de Justicia, STJ, de Brasil Félix Fischer propuso este martes, 23 de abril de 2019, reducir la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de 12 años y 1 mes de cárcel a 8 años, 10 meses y 20 días. Lula fue sentenciado hace más de 1 año por corrupción pasiva y lavado de dinero. La propuesta fue presentada por Fischer, miembro de la Quinta Corte del STJ, en el marco de las sesiones en las que el alto tribunal analiza un recurso interpuesto por la defensa del político y líder del Partido de los Trabajadores PT. El Superior Tribunal de Justicia puede decidir mantener la condena original, liberar a Lula o reducir su pena, con posibilidades de que a corto plazo pase a prisión domiciliaria o a un régimen semiabierto. Los magistrados revisan la sentencia dictada contra Lula por una corte de segunda instancia y además analizan una serie de apelaciones presentadas por los abogados del expresidente, 2003 a 2010. Si la propuesta de Fischer es acogida, Lula podría quedar en condiciones de ser beneficiado con prisión domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre. Podría recibir otros 12 años. Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años de presidio luego que la justicia considerara probado que recibió a modo de soborno un apartamento de 3 plantas en la playa de Guarujá, en Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras. Sobre el político pesa otra condena por otros 12 años en un caso muy similar, pero que aún no ha sido confirmada en segunda instancia. El político permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la Operación Lava Jato contra la corrupción. Lula se declara inocente y denuncia una persecución política para impedir que la izquierda, a través del Partido de los Trabajadores, vuelva al poder. DZC, AFP-F, la trayectoria política de Lula y las huelgas de la ABC. En 1975, Lula fue elegido presidente del Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo y Diadema y ganó proyección nacional al liderar una serie de huelgas a finales de la década. En 1980, fue arrestado y procesado por la Ley de Seguridad Nacional tras comandar una paralización que duró 41 días. Lula pasó 31 días en la cárcel del DOPS, Departamento Estadual de Orden Político y Social. La trayectoria política de Lula. Fundación del PT. El 10 de febrero de 1980, poco antes de ser arrestado, Lula ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores, PT, con el apoyo de intelectuales y sindicalistas. En mayo de ese año, al salir de la cárcel, fue elegido como primer presidente del partido. El pernambucano, entonces, se dedicó a la política. En 1982 concurrió al gobierno de Sao Paulo y, en 1986, fue elegido diputado constituyente. La trayectoria política de Lula. Campaña de 1989. El PT lanzó la candidatura de Lula en las primeras elecciones presidenciales directas tras el fin del régimen militar. Con una imagen de obrero y un discurso de izquierda, Lula provocó temor en varios sectores de la economía, que se alinearon a favor del candidato Fernando Collor. El petista fue derrotado en la segunda vuelta. Hubo acusaciones de manipulación de la prensa en favor de Collor. La trayectoria política de Lula. Campaña de 1994. Con las primeras denuncias de irregularidades en el gobierno de Collor, Lula lanzó en 1991 el movimiento Fuera Collor, en apoyo al impeachment.
En 1994, concurrió nuevamente a la presidencia, con Aloísio Mercadante como segundo, pero fueron derrotados en la primera vuelta por Fernando Henrique Cardoso, PSDB. El PT, por otro lado, conseguía sus primeros gobernadores. La trayectoria política de Lula. Campaña de 1998. En 1998, Lula sufrió una de sus peores derrotas electorales. Entonces tuvo como candidato a vicepresidente al exgobernador Leonel Brizola, PDT, uno de sus rivales en la elección de 1989 y con quien disputaba la hegemonía de la izquierda. La fórmula no funcionó. Lula obtuvo solo el 31% de los votos y no llegó a la segunda vuelta. El presidente Fernando Henrique Cardoso fue reelegido con el 53%. La trayectoria política de Lula. La toma de posesión de Lula, el eterno candidato del PT, finalmente asumió la presidencia en enero de 2003, tras 8 años de gobierno del PSDB. Lula fue elegido con el 61% de los votos válidos en la segunda vuelta. La victoria llegó tras una intensa campaña, que vendió una imagen más moderada, simbolizada en el lema «Luliña, paz y amor», con el objetivo de calmar los mercados y ampliar el espectro electoral del partido. La trayectoria política de Lula. Economía al alza. Tras las turbulencias finales de la era Cardoso, la economía brasileña volvió a crecer con Lula, sobre todo por el boom de las materias primas. Fue una época de grandes inversiones en obras de infraestructura, y del descubrimiento del yacimiento del Presal. El crecimiento medio del PIB en el segundo mandato alcanzó el 4,6% anual. Esto catapultó la popularidad de Lula, que llegó al 87% en 2010. La trayectoria política de Lula. Caída de la desigualdad. Los programas sociales lanzados por Lula, como Mi Casa, Mi Vida y Brownie, también contribuyeron a la popularidad del presidente. La Bolsa Familia, creada en 2004 a partir de la unificación de otros programas de transferencias de renta, se convertiría en su motor principal. Casi 28 millones de brasileños salieron de la pobreza en los 8 años del gobierno de Lula, según un balance de 2010. La trayectoria política de Lula. El escándalo del Mensajero. En 2005, el gobierno Lula fue alcanzado de lleno por el escándalo de compra de votos de diputados, el Mensalão. A pesar del desgaste, Lula sobrevivió a la crisis. Otros, como el ministro José Dirceu, una de las figuras fuertes de su gobierno, sucumbieron. Lula afirmó inicialmente que sus asesores lo habían apuñalado, pero luego dijo que el caso era una invención de la oposición y la prensa. La trayectoria política de Lula. La elección de Dilma. Tras ser reelegido en 2007 con más del 60% de los votos, Lula comenzó a preparar el terreno para su sucesión. Para ello eligió a su entonces ministra jefe de la Casa Civil, Dilma Rousseff, una tecnócrata sin experiencia electoral. En los 3 años siguientes, Lula promovió la imagen de Dilma junto a los brasileños. La estrategia funcionó y salió elegida en 2010. La trayectoria política de Lula. Lucha contra el cáncer. En octubre de 2011, a Lula le fue diagnosticado un cáncer de laringe. Se sometió a un agresivo tratamiento. Por primera vez desde 1979 se le vio sin barba. Los exámenes apuntaron a la remisión completa del tumor unos 5 meses después y Lula volvió a involucrarse en las campañas del PT. Una de las grandes victorias electorales de 2012 fue la de Fernando Haddad en el Ayuntamiento de São Paulo.
La trayectoria política de Lula y el caso Lava Jato. En marzo de 2016, Lula se vio involucrado en la Operación Lava Jato, que investiga el escándalo de corrupción en Petrobras. El expresidente fue llamado a declarar sobre un sitio en Atibaia, un tríplex en el Guarujá y sus relaciones con contratistas investigados por corrupción. El mismo día, la Policía Federal hizo registros en residencias del petista y de su familia, además del Instituto Lula. La trayectoria política de Lula demandado en varios procesos en los meses siguientes. Lula fue denunciado de delitos como corrupción pasiva, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias, viéndose acusado en 5 procesos diferentes, incluido el de Lava Jato. Él siempre desmintió las acusaciones, negó cualquier delito y dijo ser víctima de una persecución política. También niega ser propietario de los inmuebles investigados. La trayectoria política de Lula. Declaración ante Moro. En mayo de 2017, Lula declaró por primera vez como acusado ante el juez Sergio Moro. En un testimonio prestado en Curitiba, volvió a negar las acusaciones y alegó estar siendo perseguido políticamente. Y exigió la presentación de pruebas de que sea dueño de los inmuebles en Guarujá y Atibaia. El interrogatorio fue el último paso antes de la sentencia dentro de la Operación Lava Jato. La trayectoria política de Lula. Condenado. Lula fue condenado por primera vez el 12 de julio de 2017. La sentencia del juez Sergio Moro impone 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de lavado de dinero y corrupción pasiva. El petista se habría beneficiado de una oferta pagada por la empresa OAS en la compra y reforma de un tríplex en el Guarujá. Es la primera vez que un expresidente es condenado por corrupción en Brasil. Autor: Jean-Philippe Struck. Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube. Let's Blockades. Why?